Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. Hoy seguimos analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en su momento más crucial y las tensiones que esto ha generado a todo un país. Nuestras redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Varias semanas lleva ya el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela desde que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue militar hacia el Mar Caribe. ¿Qué ha pasado esta semana? Se lo contamos a través de nuestra mesa de análisis con nuestros invitados en el día de hoy. El diputado Juan Romero, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, Lois Maldonado, internacionalista, y Bruno Galo, diputado ante la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista. Vamos a comenzar con uno de los eventos de la última semana. El presidente Donald Trump confirmó la destrucción de una narcolancha, la tercera narcolancha en el Mar Caribe, supuestamente proveniente de Venezuela. Esto indica que las operaciones de lado y lado continúan. Vamos a comenzar con Lois, que es la dama. Lois, muchas gracias. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, es una situación bastante compleja porque se están violando tratados internacionales y sobre todo se está violando el derecho internacional. Vemos que uno de los tratados primordiales que sale después en el conflicto de la Guerra Fría, que es un tratado mancomunado por la región, América y el Caribe, llamado Tlatelolco. Este tratado pues impulsa en la defensa y la separación de cualquier tipo de conflicto bélico o cualquier posicionamiento de armamentos o barcos dentro de nuestro territorio como región. Esto fue un tratado firmado y avalado por todos los países de la región, pero sobre todo vemos a las 5 potencias que firmaron y ratificaron este tratado. O sea, entonces, se está violando. Se está violando, exactamente. Entonces hay una situación bastante compleja porque vemos las declaraciones que no son muy desafadas y van muy acordes al contexto que se está viviendo del presidente de Colombia, el presidente Petro, donde él establece que las medidas o los parámetros para verificar de que eso sea cierto no se están aplicando correctamente. No hay una transparencia dentro del proceso que se está aplicando dentro de las lanchas que han hundido. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que ponía esa lancha y a quienes están destruyendo, porque hay civiles dentro de esa lancha. Entonces, ¿a qué punto estamos atacando y en qué contexto o en qué nivel estamos tratando de trabajar o luchar contra el narcotráfico? Porque hay que tener en claro que una de las guerras más sangrientas y más costosas a nivel mundial no son las que usualmente tienden a ser bilaterales, sino es parte como el tema del narcotráfico que se ha extrapolado durante todo este tiempo y no se había atacado durante muchos años. Ahora en un conflicto bélico donde el status quo polarizado está prioridad en todos los países, por lo que los extremos están dominando hoy los estados, pues vemos que por fin se está atacando de una forma que no es ni transparente ni se está respetando tampoco la soberanía de los países y en específico el de Venezuela, porque esta es una situación, pero nosotros ya venimos con un antecedente que está pasando ahorita actualmente en el Esequibo. Entonces estamos defendiendo un territorio por un lado, pero también lo estamos defendiendo enfrente. Entonces hay un tema de, como lo decía, el status quo polarizado por las extremas ideologías que realmente están afectando tanto a los ciudadanos y el bien común y la paz internacional. Juan, de hecho la ONU ha venido denunciando que se han violado los derechos humanos de las personas que venían en estas narcolanchas. Bueno, ¿Y cómo ve la situación, lo que ocurrió esta semana cuando el propio presidente Donald Trump confirma que destruyeron una tercera lancha en el Mar Caribe? Mira, lo primero creo que es el encuadre, el framing sobre el cual se hace. La etiqueta de narcoestado es sumamente peligrosa,
no es la primera vez que se utiliza una etiqueta contra Venezuela. Recordemos que cuando Chávez comenzó, estaba convirtiendo a Venezuela en un régimen castrocomunista, el tema que es de la ideologización en la educación, ¿no? Han sido varias. Luego el tema del Estado forajido, luego el tema del Estado fallido. Ha sido recurrente la utilización de etiquetas. Pero fuera de ese tema, que ya de por sí es preocupante, porque el informe de las Naciones Unidas, lo hemos dicho desde diversas instancias del gobierno, desde el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez, la vicepresidenta presentó en una rueda de prensa que el 87% de la pasta de coca que sale hacia Estados Unidos es desde el Pacífico, no tiene nada que ver. Entonces, el definir por parte de Trump el tema de narcolanchas, narcoestado, es más una construcción para generar un encuadre que tiene mucha analogía, y es lo peligroso, con la intervención contra Saddam Hussein en Irak, ¿no? Pero luego vemos varias realidades, y que tiene que ver con algo que la compañera tocaba, que son las violaciones desde el punto de vista del derecho internacional. Si bien es cierto que una preocupación de las políticas de los estados, en las cuales busca coincidir, es la lucha contra el tema del narcotráfico, en este caso estamos viendo algunas cosas. Uno, primero es la extralimitación en el uso de la fuerza. Es decir, una lancha como la que indica, primero tiene unas grandes dificultades para llegar a Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros si sale, como indicaron en algún momento, que también se pone en duda, siguiendo la ruta hacia el Caribe, hacia las costas de Florida. Necesitaría una lancha con 4 veces la extensión y por lo menos la mitad de la carga destinada a combustible. Luego, póngase que efectivamente esa lancha puede llegar a las costas. Vale la pena, es justa el uso de la fuerza ante una lancha que no amerita y no genera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí tienes un primer elemento, o sea, el uso de la proporcionalidad de la fuerza. Luego, en términos internacionales, estamos hablando de una ejecución extrajudicial que viola no solo acuerdos nacionales, no solo acuerdos internacionales, sino acuerdos en cuanto al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tercero, aún más preocupante, estamos hablando de una operación, como fue el caso de la destrucción, si la tomamos como cierta, de la detención de la lancha de pescadores en agua de la zona económica exclusiva, que implica una violación del derecho, de los principios del derecho internacional del mar, de los principios de circulación y sobre todo la ejecución de operaciones contra un tema como es este. Porque si es detectada la lancha y la detectan las fuerzas de Estados Unidos y la detiene, debe comunicar a las fuerzas, a las autoridades venezolanas, y decir, mira, detuvimos una lancha, tienen ustedes que juzgarla, a menos que los que estén ahí detenidos, ¿no? Si fuera este el caso, estén solicitados por el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, si lo haces en aguas jurisdiccionales, que es lo que está pasando, es una violación y una puesta por tierra de todos los principios del derecho internacional. Solución pacífica de controversia, respeto a la independencia y a la soberanía. Eso implica, si lo vemos en términos de una lectura macro, que es una situación que la conversábamos ahorita en el previo, que pone en duda todos los principios del derecho internacional y la relación entre los estados. Y eso es sumamente peligroso porque estamos hablando, por lo tanto, de aplicaciones unilaterales, de lecturas unilaterales, y si no fuera esto suficiente, esto sería de una ejecución extrajudicial absolutamente inaudita. Petro lo dijo muy bien. Bueno, tenemos que darle la palabra a Bruno porque ya tenemos que ir al corte. Bruno, sí. Esta semana el gobierno nacional denunció ante 7 organismos internacionales que se está violando la soberanía del país. Sí. ¿Coincides con esta afirmación y también con la afirmación de tu compañero de Mesa Análisis? Sí. Yo coincido con que se está violando la soberanía nacional, pero además está poniendo en peligro una subregión que es tradicionalmente pacífica. Es decir, cuando se está jugando con fuego, tú no solamente te quemas, sino que puedes quemar a un montón de gente que está alrededor. Estados Unidos durante mucho tiempo, y sobre todo después de la famosa doctrina Monroe, ha utilizado excusas, cualquier excusa, para intervenir en determinados países. En 1954 intervino con, digamos, fuerzas militares
irregulares para derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz. Que Jacobo Arbenz de comunista no tenía nada, pero la excusa que se utilizó es que Jacobo Arbenz era comunista. Y esa excusa se repitió en 1964 en República Dominicana contra Juan Bosch, que tampoco era comunista, era un socialdemócrata convicto y confeso. Hoy los partidos políticos panameños, dominicanos en su mayoría, salen de la raíz del pensamiento de Juan Bosch, y todos son socialdemócratas. De tal manera, bueno, por supuesto lo siguió haciendo, lo hizo en Panamá, acusando a Noriega, que fue un agente de intereses norteamericanos, lo acusaron en un momento determinado cuando se les puso incómodo de ser narcotraficante, y esa fue la excusa perfecta para intervenir y matar un montón de gente en Panamá. Y eso lo hicieron también en otras latitudes. El caso que acaba de citar Juan, que dice, bueno, mira, hay armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, resulta que invadieron Irak, que acabaron con la estructura del Estado, asesinaron a un montón de gente, sobre todo civiles, y no encontraron armas de destrucción masiva. Entonces yo creo que aquí vale la pena estudiar el tema de las excusas que ha utilizado Estados Unidos para intervenir de manera absolutamente desproporcionada en este caso, en los asuntos internos de un país y de una subregión. Tenemos que hacer una pausa. Hagámosla. Como conclusión de esta primera parte del programa de nuestra mesa de análisis, se está violando la soberanía venezolana. Así es. Vamos al corte. Estamos analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Ustedes quédense allí. En instantes regresamos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas. Entre las declaraciones más importantes de la semana destaca las del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando anunció que las relaciones con Estados Unidos están deshechas. Vamos a verlo y después lo comentamos. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación a deshechas. Cero comunicación, Juan. ¿Y esto qué significa? ¿Esto no es grave para el momento que se está viviendo? Claro, mira, pero la gravedad no viene, como muy bien lo dice el presidente Nicolás Maduro, de nuestra parte, viene de ellos, porque yo debo recordarte que además él es fundador del Grupo de Boston, que es una iniciativa, por cierto, de la cual yo pertenezco, el grupo de historiadores, que busca crear unos canales cuando los canales oficiales formalmente abiertos se obstaculizan. Y fíjate que esto es un tema histórico. Yo quiero compartir un momento con ustedes una carta de Bolívar, mayo de 1820. Pero cortico, porque las cartas de Bolívar eran larguísimas. No, pero esto es cortico porque además es preciso Bolívar. Contexto, no han reconocido a la República de Colombia en ese momento, y Bolívar dice esto sobre los Estados Unidos, que de alguna manera todavía se aplica. Dice: yo no sé qué deba pensar de esta extraordinaria franqueza con que ahora se muestran los americanos. Por una parte dudo, por otra me afirmo en la confianza de que, habiendo llegado a nuestra causa a su máximo, ya es tiempo de reparar los antiguos agravios. Si el primer caso sucede, quiero decir, si se nos pretende engañar, descubrámosle su designio por medio de exorbitantes demandas. Si están de buena fe, nos concederán una gran parte de ellas. Si de mala, no concederán nada, y habremos conseguido la verdad, que en política como en guerra es de un valor inestimable. Esto que dice Bolívar había sido hasta este momento la dinámica del gobierno venezolano. Buscar un diálogo, a pesar de que haya habido algunas circunstancias o especiales momentos en los cuales el diálogo parecía haberse roto o interrumpido, siempre habían esos canales abiertos como el Grupo Boston. Ahorita están absolutamente cerrados porque obviamente estamos hablando de un ascenso
de la confrontación. La idea es siempre que construyamos lo que en ciencia política llamamos una paz inestable, es decir, que no desaparece el conflicto, sino que el conflicto no llega a una expresión violenta que amenace a una destrucción recíproca. No podemos coincidir, pero no podemos elevar la amenaza hasta inutilizarnos mutuamente. Lois, de maltrechas a deshechas, ¿qué significa esto en estos momentos cuando ya el conflicto lleva 6 semanas intenso? Complejo, muy complejo, porque ahorita viendo la grabación y escuchando al diputado, pues puedo poner en la mesa 2 análisis. El primero es el contexto que ya sabemos, que es la posición radical, la posición confrontativa, sin maneras de agotar todas las vías diplomáticas que todavía no hemos tocado, porque Venezuela forma parte del Consejo de Seguridad, y si comencé diciendo que había una violación del tratado, ¿por qué entonces no llevar esto a la Organización de las Naciones Unidas o cualquier organización multilateral? El CELAC, llevarlo a la OEA, o sea, a pesar de que la situación que te interrumpa, el presidente de la República está convocando a la CELAC. Así mismo. Para que los países se pronuncien, porque esto es una zona de paz. El Caribe ha sido declarada una zona de paz. Así mismo. Entonces está por producirse esta reunión, que además el convocante tiene que ser Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia. Claro. Igual incluir también al presidente de Brasil, a pesar de la situación, que también él se ha buscado desligar un poco de la situación y se ha puesto en la mesa como un país de paz y de resolución de conflictos y como un mediador. Pero sin embargo tiene ahorita una situación que confronta también a los Estados Unidos y que ya Trump le dejó un mensaje claro a Brasil. Ahora bien, tomando esto en cuenta, este es el primer escenario, esta es la visión principal y notable que vemos a la hora de leer los medios. Pero hay una visión que nos tenemos que poner a analizar y a profundizar detrás de las noticias, detrás de los titulares. Aquí, a pesar del contexto geopolítico, también hay un contexto geoeconómico. ¿Cuál es el contexto geoeconómico? Que hay empresas petroleras en Venezuela que están explotando petróleo, y no solamente son las empresas petroleras europeas, sino que estamos hablando de empresas petroleras gringas en este espacio, y también una situación de gas, de explotación de gas, ante unos conflictos en Medio Oriente y en Europa. Entonces, a este punto y a esta situación que estamos viendo, ¿qué tan cierto es que nosotros vayamos a un conflicto? ¿Qué tan cierto es que existe una invasión? ¿Qué tan cierto es lo que estamos viendo en los titulares? ¿Qué tan cierto es la posición de estos presidentes, que quizás pueda ser a través, debajo de la mesa, una situación para generar una mesa de conversación bilateral, que es el estilo de Trump, y que lo hemos visto con Corea del Norte, lo hemos visto con Rusia, y que posiblemente quizás lo veamos entre de poco con Venezuela? Entonces hay que entender que el mundo se rige por un sector económico, nos guste o no nos guste, porque lo estamos viendo actualmente, y el conflicto que hoy tenemos en el Esequibo es parte de eso también, la explotación de los minerales y la explotación de los combustibles fósiles. Pero también habría que verlo en la lógica interpretativa de dónde viene Trump, porque Trump es presidente de Estados Unidos, Partido Republicano, tiene una lógica de funcionamiento, pero es un outsider de la política tradicional y lleva a la política norteamericana la forma de él actuar en el mundo del negocio. Eso es el guapetón de barrio, el que busca sentarse en una ventana. Vemos un empresario dentro del Estado, ¿no? Vemos un gerente dentro del Estado, pero también vemos bastante mediocre. Sí, claro, su posición nunca ha sido óptima. Lo que pasa es que cuando tú radicalizas la política, no vas a caer en contextos lógicos y razonables para la ciudadanía. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué también no vemos las amistades de Trump? ¿Cuáles son las amistades de Trump? No es Putin. El mejor amigo de Trump no es Putin. No fueron en Alaska para ver la fuerza militar que se tenía cada uno. Entonces, no es también visitó y le dio la mano con grata armonía al presidente de Corea del Norte. Entonces, ¿de qué de verdad hay que cuestionarnos a la hora de leer los titulares que leemos actualmente? Porque hay un trasfondo. Hay un trasfondo que posiblemente lo veamos más adelante. Pero tampoco y hay un mensaje entre líneas. No, claro que no. Pero es un mensaje que te está dando. Tanto puedes verlo de dos formas. Uno, de vamos a conversar, y la otra es, entonces me voy a ir por otras alas para presionarte a ti y mover ese espacio, tal como pasó en Nepal, porque Trump hizo algo que no lo han hecho durante mucho tiempo, la reconciliación de China y la India. ¿Y dónde está Nepal? ¿Y dónde está el tránsito del camino de la seda? En ese espacio.
Entonces es una distracción bastante importante para la India y para China ante esta situación. Son teorías que se manejan, pero tenemos que analizarlas. Bruno, el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell, dijo que esto se tiene que resolver a través de la vía diplomática, pero resulta que esta semana el presidente Trump lo desautorizó. Sí, fíjate, hay varias cosas que me parecen muy importantes. Lo que está maltrecho no es solamente la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Lo que está maltrecho es el esquema internacional que se montó a partir de la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento de un cierto derecho internacional, de unas ciertas normas que durante 50 años se respetaron más o menos. En este momento hay varias potencias y respetando de manera absoluta los tratados internacionales, el derecho internacional y haciendo más o menos lo que les da la gana. Y ese es el caso de Trump. Trump viene tomando decisiones que no están apegadas al derecho internacional. Es decir, se olvida del marco regulatorio que surgió en 1948 sobre todo y bueno, emprende acciones contra determinados países. Recordemos cómo llegó Trump a la presidencia, diciendo que Canadá debía ser el estado número 52, que el canal de Panamá debía ser de ellos, que Groenlandia la iba a comprar, y cambiando el nombre es decir, es un personaje un tanto, digamos, un ego exacerbado, muy curioso en la política internacional. Si tú piensas en los viejos republicanos norteamericanos, no te vas a encontrar con un modelo. Es decir, por eso yo siempre digo, como dijo el viejo Marx, que la historia se repite, unas veces como tragedia y otras veces como comedia. Yo creo que esta es la comedia. Un personaje sin la cultura política, porque no viene de la política, que en la cultura empresarial también hizo exactamente lo mismo, que está poniendo en peligro, no a Venezuela, está poniendo en peligro el equilibrio y la paz mundial. De tal manera que en esto los venezolanos debemos ser muy serios y ponernos de acuerdo para enfrentar como una sola voz las agresiones internacionales. Pero ciertamente los venezolanos debemos ya ponernos en guerra. No, lo que digo es que nosotros debemos un frente común, un frente común, digamos, amplio. Ponernos de acuerdo para enfrentar las agresiones con una diplomacia unitaria. No es la diplomacia del gobierno y la diplomacia de la oposición. Tiene que ser la diplomacia de la nación. Pero fíjate, yo quería hacer una... Esto, Bruno? ¿Cómo? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, hay un montón de cosas, pero quisiera decir, lo que es cierto es que el gobierno de Trump no es homogéneo. En el gobierno de Trump hay un ala radical cuya cara visible es Marco Rubio. ¿Marco Rubio? No, tampoco. Yo creo que ningún gobierno es perfectamente homogéneo. Digamos que hay una voz de mando en el gobierno que es más o menos seguida por casi toda la militancia de su partido, pero en el caso de Marco Rubio, perdón, de Trump, no es solamente diferencia de carácter ideológico, es también el papel que están jugando los lobbies internacionales del petróleo, como decía Lois. Ahí hay una confrontación clarísima entre los intereses de ExxonMobil y los intereses de Chevron. Pero fíjate ahí lo que hay. Fíjate, Chevron está en Campo Boscán, que es un campo ultraliviano. Estados Unidos tiene una controversia, que lo asomó, pero es bueno que lo digamos. Tiene en perspectiva llegar a un consumo de 20 millones para equiparar el desarrollo en términos del PIB de China, Rusia y los BRIC. Y produce 12, es decir, tiene un déficit para llegar a esa meta de 8. El 65% de ese déficit lo cubre con el Oriente Medio. Entonces, ¿cómo vamos a imaginar? Si yo voy a un juego de guerra y tengo inversionistas extranjeros como es Chevron, en un campo como es Campo Boscán, que tiene 26 mil millones de barriles de petróleo ultraliviano que nutren y pueden nutrir, porque eso es MENE 16, con lo cual funcionan las 3 refinerías de Ciggo, las casi 5.000 estaciones de servicio que controlan el 15% del mercado de hidrocarburos. Entonces, yo no me voy a tirar una guerra, porque lo primero que yo hago en una guerra, si ella pelea conmigo, tienes aquí a tus ciudadanos, hago como ellos hicieron con los japoneses, los detengo a todos. Claro. Pero yo insisto, y por eso es que lo asomaba, coincidiendo con ella, que es la forma de hacer política Trump, no es los canales diplomáticos, no es el smart power, no es el soft power, no es
el poder inteligente que Obama utilizaba, sino es la actitud del guapetón de barrio. Siéntate conmigo en esta amenaza. Ataca a Venezuela, pero Chevron sigue operando. Sigue operando. Lo que nos da la polarización política. Ejecutada por un tipo que es egocéntrico, calvinista, ortodoxo, pero sin un conjunto de elementos culturales. Con Bruno otra vez nos quedamos porque tenemos que ir a la pausa. Entonces, en la próxima parte arranca. Esto es Abriendo Puertas. Estamos analizando el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Al regreso, seguimos con más. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas. Esta semana se instaló el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Distintos sectores del país acudieron a la cita del presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí estuvo la iglesia, estuvieron los empresarios, estuvieron los partidos políticos. Allí estuvo Bruno Galo, representante de Avanzada Progresista. Se busca representar ante el mundo una unidad que no hay. Sí, yo creo que más bien ese espacio es para construir esa unidad. Allí estuvieron presentes empresarios, académicos, militantes de los diversos partidos políticos, de las iglesias católicas, evangélicas, judíos, musulmanes. Entonces yo creo que este es un primer paso que puede ser promisorio, que puede ser interesante, que pudiera generar la unidad necesaria para que una nación, no un gobierno, no un sector de la población, enfrente tamaña agresión contra su soberanía, contra su economía, pero sobre todo contra su gente. Yo creo que no hay posibilidad de construir prosperidad si no tenemos la paz necesaria para que eso sea posible. Es decir, yo creo que aquí hay un conjunto de agresiones que comienzan desde colocarle 50 millones de dólares de recompensa a la cabeza del presidente. No hay país que pueda atraer inversiones con un presidente que tiene una recompensa sobre su cabeza. Entonces ahí empiezan un conjunto de agresiones que van minando la estabilidad del país, que van minando la calidad de vida de los venezolanos. Entonces de lo que se trata es de construir un consenso que permita ponernos de acuerdo no solamente sobre las medidas para enfrentar estas agresiones, sino también sobre las medidas para vivir mejor en Venezuela. Yo creo que, por ejemplo, a la oposición le corresponde decir, bueno, está bien, nosotros creemos que en este momento el gobierno representa, digamos, la punta de lanza de la defensa de la soberanía. En este momento la oposición se coloca del lado del gobierno. Bueno, se coloca del lado del país, del lado del país, del lado de la nación, del lado del pueblo. Cuya vocería yo creo que tiene Nicolás, en este momento el vocero, por supuesto, claro, es Nicolás. Y deberíamos generar una especie de tregua. Eso significa tomar algunas decisiones desde el gobierno. No es toda la oposición, porque no es toda la oposición, porque no, seguro, a ese Consejo Nacional de Soberanía y Paz faltó una oposición. No estaban todos los que es importante en el país. Yo creo que sí, yo creo que es importante que el gobierno amplíe la gente que debería estar sentada allí. O sea, que llame a los otros sectores también de la oposición. Claro, yo creo que sí. Toda la oposición. Claro, hace unos días se repitió el mismo escenario en el estado Vargas. Entonces, si se va repitiendo en las regiones y se logra construir un discurso, pero sobre todo un consenso sobre políticas nacionales y también internacionales, pudiera, digamos, tener una realidad distinta frente a nosotros. Fíjate que hay un tema histórico. Japón invade China. Y está el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Y ante la amenaza, porque Japón agrede en términos imperiales, neocoloniales a ambos se ponen de acuerdo y hacen una tregua que dura hasta la finalización de la Segunda Gran Guerra, 1945. Y después viene la guerra que termina definiéndose en 1949. Yo creo que indudablemente, dado la insistencia de Nicolás en la revisión histórica, que lo ha hecho y hay que reconocérselo, fuera de que se coincida o no ideológicamente, como puede ser tu caso, Bruno, hay una lectura sobre esto, porque al final tú decías algo, y lo decía también Margarita, la compañera, que no se trata de un tema de posiciones ideológicas.
no se trata un tema de conducción política de una fraccionaria, sino un tema de integridad nacional. Porque la guerra solo tiene dos certezas. Uno, se sabe cuándo comienza. Y dos, se sabe que no hay excepciones entre hombres, mujeres, niños, adultos o ancianos. Y son las dos diferencias ideológicas. Yo puedo Y agregar a diferencias eso ideológicas. que estoy totalmente de acuerdo, pero también puedo decir que dentro de esa mesa o esa articulación y engrane que podamos hacer estos dos sectores, también hay cosas a nivel interno que hay que trabajar claro. y que hay que buscar soltar. Pero para eso es la mesa. Para poder Así generar esa coalición, porque ¿Cuáles son ciertamente esas cosas a nivel interno que hay que mejorar? bueno, ¿Que dentro habría que rectificar? habría que rectificar, claro. habría que trabajar con el tema de los políticos, trabajar el tema de la democracia. Yo creo que eso es un tema interno que hay que hacerlo antes de cualquier cosa para poder generar ese pacto, ¿no? Entonces quizás por eso no vimos a un sector dentro de este encuentro, pero para la primera convocatoria fue enorme. muy buena. Yo creo que aquí Nicolás Maduro, una de sus primeras locuciones en esta coyuntura, citó a Castro diciendo que abrir las puertas de las cárceles. Yo creo que ese es un tema. Yo creo que el salario de los trabajadores, que es una cosa que desapareció, se bonificó y ahora se está desmaterializando, ese es un tema que debe discutirse. Claro. No hay, pero la convocatoria permite algo que es interesante, No, yo estoy que de es un acuerdo. mensaje Estoy de simbólico acuerdo. al país, en el sentido de que hay una disposición al diálogo Claro. sobre temas clave. Claro. Luego, ahí esa convocatoria hecha viene un tema de articulación, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo sobre temas aparte del tema. Eso es una dinámica Hay interesante. sectores que dicen porque que implica ok, construir hay diálogo. una amenaza, hay un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, pero la vida continúa. Los Claro. venezolanos continúan haciendo su vida Claro, por normalmente y tienen problemas de la vida diaria, como el salario, la inflación, Correcto. la divisa. Por Son ejemplo, problemas que hay que yo lo que atender. creo que en esta coyuntura hay que hacer buena la idea de que no se puede gobernar contra el otro, hay que gobernar para la nación. Y gobernar para la Articuladamente, nación un gobierno significa competitivo. escuchar a los demás. Por ejemplo, yo creo que la política económica de Venezuela en este momento es un desastre. Correr detrás de la inflación agota a cualquiera. Bueno, ¿por qué no escuchar a los economistas y técnicos que saben de eso y que las políticas que surjan de ahí no sean un secreto, que sean consensuadas por los sectores profesionales que saben del tema? Entonces de ahí pudiera salir una política económica, digamos, si no más exitosa, por lo menos más transparente. Pero fíjate que además ahí sería interesante esa experiencia que se inició con La Guaira, porque Dios existe y despacha solo en Caracas. No es lo mismo la realidad de Caracas que la del Zulia, donde Claro. yo estoy. Totalmente. Y realizar No, y otras este tipo ciudades del interior del país donde hay exacto. problemas de gasolina, Correcto. donde no hay Así es. gasoil. Realizar este tipo de diálogo en los espacios regionales permite de alguna manera, y yo creo que, insisto, es la naturaleza de la convocatoria de Nicolás. Primero, sentarse ahí, Correcto. sectores que en otras circunstancias, porque tú eres calvo y yo también lo soy, pero tú utilizas otro tipo de lente, no nos ponemos de acuerdo. Es sentarse ahí. Claro. Y luego es qué ruta establecemos para construir ante la posibilidad de una amenaza, ante la posibilidad de encontrarnos, porque es lo otro, es un escenario para encontrarse. Y sobre ese escenario de encontrarnos, ¿qué puntos establecemos? ¿No? Porque en teoría, vamos entonces a teoría de la negociación. Habrá puntos en los que no nos podremos poner de acuerdo. Totalmente. Y entonces la idea es construir lo que llamamos SAP, zona de acuerdo posible. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en defender el país, primer Así punto es, que nos une. así es. Estamos de acuerdo en que debemos mejorar las condiciones de vida de venezolanos. Segunda, estamos de acuerdo en que los canales de diálogo no deben interrumpirse a lo interno para poder enfrentar amenazas hacia lo externo. Ajá, ¿sobre qué más nos ¿En qué ponemos no de acuerdo? están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que es simbólicamente demasiado importante. Yo tengo amigos presos, no sé por qué están presos. Entonces, hacer una política sobre ese tema, es decir, ¿por qué está preso Enrique Márquez? ¿Por qué está preso, o si es que está preso, Macario González? ¿No? Pero además muchos muchachos que uno no sabe por qué está preso. Entonces, volver a la transparencia y que el que tenga que quedarse preso, que cuente con el debido proceso, con defensores privados si los tiene. Con visitas a las familias, con visitas exacto, médicas, es decir, que se O le pensar garantiza también el en una respeto a medida, los derechos una humanos. medida Sí, que se del le respetan gobierno. sus derechos Exacto. humanos. O sea, yo creo Por que era lo ejemplo, que es decías una al solución. principio. Lo ideal sería un proceso de Lo que decía al amnistía principio. general. Correcto. Nosotros la unidad se puede aplicar y ese pacto se puede aplicar. El pacto punto fijo, ¿qué fue? Entonces nosotros tenemos Bueno, el pacto historia. punto fijo entonces, después fuera el Partido Comunista. Pero bueno, pero Bueno, pero probablemente allí tuvo la también quede intención, gente pero por o sea, fuera. claro, ¿por qué? Porque
porque Pero repito, fue en su los momento extremos... un éxito, Claro, fue un avance. lo que pasa es que, repito lo que decía al principio, cuando tú llevas una ideología o algo que tú profesas o lo que tengas a un extremo, tiene consecuencias. Y lo hemos visto en Medio Oriente, lo que pasa con el extremo de la religión en el conflicto Israel-Palestina. Entonces, yo soy pro-Palestina. ¿Por qué no es? Porque tiene una razón de ser. Lo que se está cometiendo ahí es un genocidio. Entonces, cuando tú ves esta situación, si lo llevamos a este tema ya un poco más centralizándonos en el punto, se puede realizar un pacto como quizás lo pudimos ver con el tema del Esequibo, que no se capitalizó al completo, sino que se mantuvo un cierto tiempo y el tema con el venezolano es que el venezolano olvida. No, vamos a traerlo, porque aquí hubo el factor de la oposición que quizás no estuvo ese día en La Guaira, pero sí estuvo de acuerdo con el tema del Esequibo, con la defensa del Esequibo. Hasta la misma persona, ¿verdad?, que sabemos que tiene una ideología extrema, también estuvo de acuerdo con el tema. Exactamente. Entonces nosotros ahorita tenemos que tener ese punto en acuerdo. Entonces ya sabemos que la defensa de la soberanía, que nuestro país no se negocia, eso sabemos que llegamos a un punto de encuentro, pero ya va, yo tengo unas garantías que yo necesito que me cumplas, porque están pasando estas situaciones como la calidad de vida, como los presos políticos, como el tema de derecho a expresarme sin necesidad de estar siendo perseguido. O sea, yo creo que hay que buscar unas garantías para poder llegar a ese punto, porque al final de cuentas esto es un país donde estamos residiendo todos y donde los que estamos aquí en Venezuela seguimos luchando por un proceso democrático y seguimos creyendo en que se puede rescatar un país y se puede articular bajo una integración de un gobierno compartido, y allá esa es la visión que desde mi perspectiva debemos tener como políticos. Mira, para poder construir y crecer como país. Y lo vengo diciendo con insistencia, una frase de José de San Martín que me parece que aplica: todo es lícito por la patria menos perderla. Aquí es un tema importantísimo. Por eso le digo, insisto en esto, la valoración de la convocatoria por parte del presidente a un encuentro de sectores muy diversos para sobre eso establecer una agenda que puede tener, como muy bien aquí ha surgido, varias ramificaciones. Exacto. Un primer punto, insisto en los puntos en común: defensa de la patria. Correcto. 2, insisto en un punto en común que me parece que coincidimos tú y yo, Bruno. Este punto en común, tal como emulando lo que hizo Cipriano Castro con el Mocho Hernández, puede significar una amnistía, puede discutirse una amnistía de esos sectores no radicalizados. Exacto. Porque yo tengo diferencias con Enrique, Enrique es mi amigo, es mi hermano. Y es el momento tengo de diferencias en términos de conducción, pero nadie puede decir yo. Claro, ¿Ustedes consideran que es el momento de plantearlo? Claro, yo estoy seguro que va a plantearse en la mesa. Venezuela es un buen momento. con Estados Unidos, es momento de plantear Margarita, este problema interno. Sí, que están es sufriendo increíble, los venezolanos. Yo creo hay que una hay dos situación. cosas importantes aquí. Primero, generar un consenso no significa que nos vamos a poner De acuerdo en todo. No, eso no es Exactamente. verdad, eso es inviable. De hecho, el papel del gobierno es gobernar y el papel de la oposición es hacer oponerse. oposición, ¿No? claro. Entonces, tú Pero no una puedes posición renunciar, racional. exacto, tú no puedes renunciar a la condición de oposición, pero tampoco puedes extralimitarte en el papel de opositor. Claro. Es decir, la oposición tiene un límite y el límite tiene que ser los intereses comunes de la patria, que yo particularmente la defino como la definía la primera: la patria es el hombre. En este caso, Este es el hombre, único mujer, país niños, etc. en el mundo, y yo lo digo con toda firmeza porque he tenido la oportunidad de estar en Dubái, en Lituania, en Suecia, en Corea, y lo he visto. Y este es el único país en el mundo donde está satanizado sentarse a hablar con el gobierno. Sí, es una locura. Entonces, porque tú te sientes... Se dice que ya negocia. Se dicen de todo. Se habla de de todo. negociación. No, es que yo me tengo que sentar. ¿Por qué? Porque la vida de mis personas, o sea, de las personas a las que estoy defendiendo, está en juego, no está en juego. Ahí yo tengo que defender, si soy la voz y estoy trabajando para ser la voz de esos ciudadanos, porque ser un empleado público, o sea, ser un diputado hay es que ser la voz de la sentarse a ciudadanía. Pero Hay que sentarse a dialogar también y tiene que conversar. ver con un tema cultural, es decir, ha habido un incentivo a esa Sí, radicalización, claro. ¿no? Mira, yo lo hablábamos Bruno y yo soy profesor universitario, Igual. era profesor del doctorado en ciencia política, era profesor de la maestría en ciencia política, de la maestría en desarrollo social, de la maestría en comunicación, investigador reconocido, y a partir del año 2010, por ser chavista, siendo investigador máximo, porque no soy un político típico, sino que escribo,
fui execrado en mi universidad de todos estos programas de los cuales fui o cofundador o fundador de las cátedras, sistema político y geopolítica. Entonces, ahí hay una dinámica cultural sobre la cual tenemos que revisar, no solo el gobierno, sino también sectores de la oposición. La intolerancia Estoy hablando de una universidad autónoma como es la Universidad del Zulia. Hay un dirigente de la oposición que habla sobre la necesidad de dialogar y ha dialogado con el gobierno nacional y que lo han llamado a ellos, a Bruno. Mira, bueno, yo soy testigo, Bruno no lo va a decir, pero Bruno se ha parado a decir no estoy de acuerdo con algo y ha votado, ha parado a decir estoy de acuerdo con este punto. ¿No? Y lo ha hecho Correa, lo han hecho otros compañeros, que hay diferencias en cuanto a la conducción política, pero hemos coincidido en algunos temas. Eso es un antecedente importante que yo creo que hay que rescatar y es el momento adecuado. Es el momento de bajarle un poquito el tono a la intolerancia. No puede ser que yo vaya a un programa de televisión, la cantidad de insultos, incluido que cuando destruyeran a los chavistas, yo debía estar en la lista. Entonces, ese nivel de intolerancia... Cuando defendiste un punto, todo el mundo te aplaudió. Entonces, es eso, ¿ves? O sea, digamos que yo creo que hay que bajarle un poco la intolerancia al clima de la política. Por eso yo hablaba de la página estable. La página estable es una circunstancia en donde no cesan las diferencias, pero entendemos que no podemos llegar a la violencia extrema. Bueno, de la guerra solo se benefician los carroñeros. Una pausa, esto es Abriendo Puertas y estamos con un grupo de expertos hablando sobre el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Ustedes quédense allí. En instantes regresamos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas. Esta semana también Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de los países que luchan contra el narcotráfico. Y así respondió el presidente Gustavo Petro. Que voy a anunciar hoy, y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Lois, ¿qué tienes que comentar a estas declaraciones del presidente Petro? No solamente fue esa, él dio una respuesta diplomática, recíproca, dentro de la comunidad internacional, que fue no vamos a consumir más armamento estadounidense. Y vemos al viernes cómo China sale diciendo vamos a ayudar al sur global. Entonces ya estamos viendo una carrera armamentista. Estamos viendo otra vez el sistema económico buscando empoderarse en la región, que siempre ha sido, como decía Bruno más temprano, una región pacífica, una región que no ha tenido conflicto, pero donde los países potencias, más allá de Estados Unidos, han usado a la región como el patio trasero de explotación de mineros y recursos naturales. Entonces, creo que la posición de Petro es bastante clara, no me parece mal ante una actitud que ha tenido Estados Unidos contra Colombia, que quienes ha buscado quitar de su mapa el tema del narcotráfico, pero ha estado luchando y ha invertido dinero en esto a pesar de las situaciones que hoy vive Colombia, que vemos que tuvo un pequeño retroceso hace poco con la muerte del diputado, pero hay que ver, lo que decía bien Petro, hay que ver cuál fue el trabajo que se ha invertido en esto, porque no quiere decir que algunos países de la región no hayan trabajado el tema del narcotráfico, porque el país que más consume droga es Estados Unidos. Esto es una pregunta ahora para los tres. ¿No es una tensión, es una agresión? O sea, no hay tensión ahorita, ya es una agresión. No, ya escaló. En términos militares. Definitivamente dirigida
en términos estratégicos militares ya subió, porque una cosa es la utilización del soft power, la amenaza diplomática, de las presiones, claro, ¿no? Y otra cosa es la movilización. Ahora, aquí hay un tema que de nuevo nos devuelve al estilo de Trump. Exacto. Es demasiado para una operación antidroga y muy escasa para una agresión territorial, y más cuando desde Castilleta hasta la desembocadura del río Esequibo hay 2.400 kilómetros. No es fácil el tema de desembarcar, no es fácil el tema de controlar el territorio. 916.000 kilómetros Sí. cuadrados. Claro, No de es fácil. territorio Ahora, firme. Lo que está haciendo el gobierno nacional, cuando vemos al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en la horchila, y ya diciéndole a toda Venezuela y diciéndole al mundo que ya nos estamos preparando para defendernos. Eso. Tenemos un sonido del ministro de la Defensa y vamos a comentarlo. Atención, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a toda la red Caribe, ordeno el despliegue y el desarrollo de toda la maniobra de campaña Caribe 200 desarrollada en la isla de La Horchila. Vamos a fortalecer nuestras capacidades, nuestra cohesión y nuestra capacitación en cada uno de los sistemas de acuerdo a los grupos de tareas conjuntos que se están desarrollando allá. Bruno, ¿es conveniente que el gobierno nacional diga qué es lo que está haciendo? Que Sí, está en la horchila. yo creo que es conveniente. E incluso este sábado fueron también a las comunidades, a las comunas. Las comunidades reciben a la Fuerza Armada. Es la orden de operaciones. Para enseñarle a la gente cómo se dispara. ¿Es esto conveniente? Vamos con Bruno. Mira, yo creo que no solo es conveniente, es absolutamente indispensable frente a una situación donde están sonando los tambores de guerra, que tú digas, bueno, mira, esta es mi política. Yo voy a defender el territorio nacional, yo voy a defender la soberanía y voy a defender a los venezolanos, la vida de los venezolanos. Es decir, una amenaza al territorio es una amenaza a su gente. O sea, aquí la gente que cree que hay bombas que solo van a afectar a los chavistas está pelando. O sea, las bombas no distinguen entre ricos y pobres, blancos y negros, chavistas y opositores. Nos van a afectar a todos. Y frente a eso, tiene que haber una política diplomática lo más concertada posible, pero también una política militar. De tal manera que yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora fíjate, recordemos, constitucionalmente, a partir de 1999, a diferencia de las otras constituciones, la defensa y la seguridad no es un tema exclusivo de los militares, es un tema de corresponsabilidad. Y por lo tanto ahí se construye todo lo que se llama el sistema defensivo integral y la noción de defensa integral. En esa noción de defensa integral, porque además hay una lectura de afuera, están militarizando, están obligando. No, un momentico. En el marco de la Constitución, ahí se está preparando, y por eso es que la maniobra del día de ayer, sábado, es la Fuerza Armada va a tu comunidad. Exacto. Porque además hay la idea de que no, todo el mundo está preparado para la guerra. No, mira. El sistema defensivo territorial dice, bueno, Bruno Galo no sabe disparar, o si sabe disparar, como es tu caso y el mío, tendrá una responsabilidad, pero la compañera no sabe. A la hora de una defensa ya puede hacer análisis de inteligencia. A la hora de una agresión, tú, Margarita, que no sabes disparar, puedes hacer, colaborar en política comunicacional. Es decir, se trata de distribuir responsabilidades ante el hecho constitucional obligante como ciudadano de defender la patria y la integridad. Y ahí habrá diferencias. Y esto es un ejercicio, primero, en términos de estrategia militar de disuasión. Un momentico, tú me estás colocando barcos, yo te estoy demostrando en respuesta de eso una capacidad de movilización. Pero, y esto es lo importante, porque la instalación de la mesa señala, se interrumpieron las negociaciones, pero nosotros estamos dispuestos a, como país unido, sobre la base aún de las diferencias en términos de conducción, llegar a puntos de acuerdo, respetando la soberanía, la integridad y nuestras leyes. De eso se trata. Tienes la palabra, sí, porque precisamente ya estamos siguiendo lo que él decía programa. y muy corto. Y tú coincides Margarita con lo que dice Juan, que sí. Yo digo hay que es un enseñar mensaje. a toda la gente a disparar, y Bruno también. No, o sea, no, ahí Bruno sí. y Juan coinciden en eso. Que hay Es que que- generar es una que política militar. Más que una política militar, yo creo que primero hay que agotar las instancias diplomáticas que no las hemos agotado, como lo mencioné al principio de toda la entrevista. Yo creo que hay que tocar con Cancillería y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y soltar eso en todas las áreas internacionales. Por cierto, por allí algunos voceros decían la necesidad de que intervenga incluso
el Papa León XIV. Claro, porque es uno Esos de los... canales están siendo El Papa León es tocados. uno de los se están papas... tocando, Sí, eso está se marchando. están tocando. Fíjate, ahí está la red de intelectuales tocando a sectores en todo el mundo. Está la Liga Antifascista, que la creamos también como una instancia, medios de comunicación, movimientos sociales. Hay contactos con la Iglesia Católica, con otras iglesias. Por eso es que en la reunión están no solo invitados el sector católico, sino el evangélico. Y que el Papa León es una persona sumamente importante en la política actual, porque si vemos cuando él quedó electo, una de sus políticas es la negociación, es el establecimiento de la paz, pero es un papa estratégico en mesas de negociación y conversación y diálogo. Entonces yo creo que dentro de su... Estoy segura. Y ha habido antecedentes, ellos han intervenido en mediaciones importantes. Y si lo ves de por qué él decide llevar el nombre de León, te vas a dar cuenta que el antiguo papa que tenía también ese mismo nombre León XIII, que fue parte fundamental de uno de los conflictos mundiales, en negociación, en conversación, en diálogo para mantener la paz internacional. Lo que está pasando actualmente de esto que acabamos de ver, pues para mí es un mensaje, me recuerda mucho al conflicto de la corbeta Caldas, ¿se acuerdan? Cuando sacaron con Rómulo Betancourt, Jaime Lucinchi, los F-16. Nosotros hace poco los sacamos otra vez, pero de verdad tenemos nada más esos aviones, de verdad nada más tenemos ese armamento. Pero ahí se utilizó el F-16 porque si no significaría un escalamiento. Pero lo podemos ver también como un mensaje de, oye, te voy a recordar mi historia militar. Así es, mi heroicidad. Exacto. Porque fue una maniobra arriesgada, porque fue vuelo rasante. Y fíjate, además el simbolismo. ¿Quién lo diría? Un general y un coronel. Fuimos los primeros en tener esos aviones. Y además de la respuesta, estoy utilizando el mismo armamento tuyo para defenderme. Ya estamos terminando. Es muy importante dejar claro que hay que dejar claro en esta mesa de es mejor una mala negociación que una buena confrontación. Ese es el primer tema. El segundo tema es que cualquier conflicto de carácter internacional, sea una agresión o simplemente un asedio, tiene que encontrar a los venezolanos unidos defendiendo sus intereses. Y este es un buen momento para bajarle dos a la pugnacidad y a la intolerancia. Lois, tu conclusión. Debemos agotar todas las instancias diplomáticas ahorita. Creo que el gobierno tiene en la comunidad internacional un pool muy bueno para jugar ante los conflictos que ha tenido Estados Unidos y sus radicalizaciones en el mundo. Entonces yo creo que tiene una carta muy buena para ganar tanto en el Consejo de Seguridad como en los organismos multilaterales de la región. Y sobre todo bajarle los niveles internos y buscar, si ya comenzamos con estas mesas de encuentro y paz, estos consejos nacionales, entonces bajarle los niveles internos y tratar de sentarnos en una mesa a buscar ese equilibrio para de verdad generar un pacto real que nos permita avanzar como nación. Juan. Mira, lo primero creo que es el reconocimiento de la conducción de Nicolás en torno a esto, porque esa idea de convocar a todos los sectores, incluso internamente, ha generado algunas interpretaciones, y esto es importante decirlo. Luego, eso, insisto, decía Lao Tse, para dar 1000 pasos hay que comenzar por el primero. Esto es un primer paso importante en términos de articulación. Tercero, en ese escalón, es que esto insiste en nuestro concepto de una diplomacia de paz. Dice, los canales se han interrumpido, pero nosotros insistimos indudablemente en la posibilidad de reconstituir los canales diplomáticos y el diálogo, y por eso que yo citaba a Bolívar. Vamos a discutir y vamos a verlo con cuidado, ¿no? Para avanzar, porque al final una agresión tal como está planteando el esquizofrénico de Trump arriesga no solo a Venezuela, sino, como muy bien lo dijeron mis dos compañeros, a toda la región, porque aquí hay inversiones, hay ciudadanos, hay intereses importantes, y esto transformaría a América Latina, que es en este momento la única región en la que no hay un gran conflicto, lo transformaría en parte de un conflicto global que a nadie le interesa. Por lo tanto, termino con José de San Martín: todo es lícito con la patria, menos perderla. Muchísimas gracias a Bruno Galo, Lois Maldonado y Juan Romero por estar aquí, por aceptar esta invitación de Abriendo Puertas y ayudar al público, a los que nos ven todos los domingos a las 9 de la mañana, a entender qué es lo que está pasando y a estar informados sobre todo. Si fuera un concierto diríamos otra. Yo creo que hay que quitarnos esos títulos amarillistas y profundizar en las noticias. Muchísimas gracias.
Recuerden sintonizarnos este y todos los domingos a las 9 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión. Y también seguirnos, estamos todos los jueves a las 7 de la noche en YouTube con los temas que interesan a todos los venezolanos. Abriendo puertas.